Epístola de Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Ya lo tienen todos. Gálatas vive una cuadra después de 2 Corintios y una cuadra antes de Efesios. Ahí está la dirección de Gálatas. Ya lo tienen todos. Gloria a Dios. Comparta su Biblia ahí con algún amigo que no haya traído, y así todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1 del versículo 11 en adelante dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó al Eterno, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judá que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Así como están de pie, tengan paciencia. Lucas capítulo 2. Ya se van a sentar. Lucas capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 2 versículo 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a repetir el versículo 40 del capítulo 2 de Lucas, pero que se oiga fuerte, dígalo. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Repetimos el versículo 52 con voz fuerte, que se oiga, dígalo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Orando, le pedimos al Señor que nos hable en esta tarde preciosa. Señor, te damos gracias por el privilegio tan grande, tan especial de estar en tu casa. Te adoramos, te bendecimos por la vida de cada uno de tus hijos e hijas que de buena voluntad, Señor, han llegado hasta este lugar. Yo te ruego ahora, Señor, doblando rodillas ante ti, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu misericordia, Señor, que me cubras con la sangre del Cordero, y que el abrir de mis labios, Señor, sea guiado por tu Espíritu, y que no sean razonamientos humanos ni ideas humanas las que sean transmitidas a tu pueblo,
sino que sea la gracia, la unción de tu Espíritu hablando a través de mi boca. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, habla, oh Dios, porque tu siervo oye. Habla, oh Señor, porque tu pueblo oye. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Digan gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y amigos. Con la ayuda de Dios vamos a hablar sobre la importancia del crecimiento en la vida cristiana. ¿Puede repetirlo? La importancia del crecimiento en la vida cristiana. No le oí, con más fuerza, vamos, grite lo que se oiga. En realidad no les oí, vamos a verlos de este lado, con más fuerza, griten lo que se oiga. De repente los de aquí se almorzaron, con más fuerza lo gritamos, diga lo que se oiga. Por última vez todos juntos diciéndolo con fuerza, dígalo. En 2 libros de la Biblia basamos la lectura de esta tarde. La primera que leímos se refiere al apóstol Pablo. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla sobre el anhelo que siempre había en su corazón, y era de crecer y avanzar en todas las áreas de su vida. Él puede desarrollar como, teniendo la religión de sus padres, el judaísmo, no se había interesado solamente en guardar un Shabbat y participar de las 7 fiestas estipuladas en la Torá, sino que él había profundizado su estudio del judaísmo, escudriñando las diferentes literaturas que existían en aquel tiempo. Él mismo habla que en el judaísmo aventajaba a sus contemporáneos. Precisamente Pablo el apóstol creció en una ciudad llamada Tarso, y es por eso que a él se le conocía como Saulo de Tarso en el mundo secular, porque Tarso era una ciudad que tenía una influencia fuerte de Grecia y de Roma. Era una ciudad donde habían muchas universidades, y las personas o las familias de alta posición social y acomodadas financieramente hablando se interesaban en que sus hijos fueran y crecieran en aquella ciudad para poder tener acceso a los mejores estudios y a las mejores universidades. La preparación de Pablo el apóstol antes de su conversión en realidad marca algo que es de suma importancia en la vida de este hombre, porque precisamente antes de su conversión él fue destacado. Si era en cultura hebrea, él la desarrollaba. Si era de desarrollar los cultos griegos, él lo hablaba, al grado que, según se cree, el apóstol Pablo sabía 8 idiomas. Él viajó para interesarse en profundizar su conocimiento. Él nunca se estancó. Al contrario, él fue creciendo y creciendo y creciendo, al grado que se hizo famoso como el gran rabino y filósofo Saulo de Tarso. Su maestro fue Gamaliel, hijo del gran Giel, al grado que el Talmud enseña que cuando Gamaliel murió, según los rabinos que le sucedieron, desde la muerte del gran Gamaliel, como que se opacó la luz de la Torá. Este Gamaliel dejó una escuela de rabinos, una escuela de estudiantes,
que trataron de marcar la diferencia y poder cercar al pueblo hebreo para que no tuviera contaminación con el mundo. Luego, el eterno Dios de Israel, teniendo un plan perfecto, cuando Saulo de Tarso perseguía a los del camino, él iba camino a Damasco a perseguir a los fieles netzeritas. Cuando se le aparece un resplandor del cielo, el mismo Mesías glorificado, hablándole con voz audible y diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Creyéndose el gran rabino que conocía todo, creyéndose que en realidad tenía los mejores títulos de las universidades de su tiempo, él tiene que caer al suelo con tierra en la boca y babeando y decirle: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta divina del cielo fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando el gran filósofo y rabino de Tarso se halló comiendo zacate en el suelo, él solo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Pero destaca en realidad la manera en que este hombre, aún antes de su conversión, tuvo el anhelo, el propósito, el deseo de crecer en su conocimiento. Ya cuando Dios lo llamó, el Señor escogió a un varón, a un miembro de la iglesia llamado Ananías, para que fuera a orar por él. Y las palabras del Eterno fueron: porque instrumento útil me es este, para llevar mi palabra a los gentiles, sobre reyes y emperadores. La capacidad de Pablo el apóstol, el conocimiento que él había adquirido de antemano, sirvió como plataforma para que luego él pudiera entablar ese tipo de conexión con aquellos que eran intocables de su tiempo. Luego en Gálatas él mismo, él habla de que el evangelio que había recibido no se lo había enseñado Kipá o Pedro, no se lo había enseñado Jacob, el hermano del Señor, ni ninguno de los apóstoles, porque habiendo recibido al Mesías en un encuentro precioso con él, él mismo dice que se fue a Arabia, y estando en Arabia apartado, no creamos que Pablo se fue a dormir o a huir de la persecución de los judíos y cristianos en aquel tiempo. Él fue a prepararse, él fue a prepararse, él fue a buscar al Señor, y desde el tercer cielo el Señor le manifiesta el evangelio que ahora ha llegado hasta nuestras manos, las epístolas del apóstol Pablo. Pablo, en realidad, en su conocimiento, como resultado de su capacidad, al haber sido llamado al evangelio, escribió más libros del Nuevo Testamento que todos los 12 apóstoles del Cordero juntos. Pablo plantó iglesias en Asia, en Grecia y en otros lugares. El apóstol Pablo fue el que sentó las bases de la doctrina cristiana, que a pesar de los siglos y de los ataques de Roma, se mantiene firme sustentando las bases del evangelio glorioso de Cristo Jesús el Señor. Valió la pena el sacrificio de Pablo. Los resultados fueron gloriosos, fueron eternos, fueron imperecederos. ¿Sabe? Todos nosotros que hablamos el idioma español, Pablo llegó a España. En ese tiempo era Shefarad, y mucho antes era Tarsis, a donde huyó Jonás. Y allí en Shefarad, Pablo fue el primero que sembró la semilla del evangelio, porque en Shefarad, lo que ahora es España, habían cientos de miles de judíos que estaban en la diáspora y habían escogido como su segunda patria la España, la ciudad ibérica de este tiempo. El resultado, repito, ha sido glorioso. Estoy hablando de eso porque creo que al estar viviendo los tiempos finales que nos ha tocado vivir, y al tener ante mi vista cientos y cientos de ojos sobre este altar, y sintiendo en mi espíritu y en mi corazón que aquí en medio nuestro hay hombres y mujeres que habrán de tomar en sus hombros el evangelio de Cristo en este tiempo final,
Es menester desafiarlos, retarlos y sacudirlos en el nombre de Jesús, para que no se estanquen en el crecimiento que debe tener todo cristiano. Es triste ver hoy una enorme cantidad de cristianos que piensan que el evangelio es solo venir a Cristo, rendir su vida a Cristo, bautizarse y ahí terminó la fiesta. Ese es el inicio para una gran vida de éxito, de victoria, de retos, de desafíos, pero de triunfos en el nombre poderoso y sagrado de Cristo Jesús. Quisiera mencionarle otro hombre que tuvo preparación previa. Moshe Rabenu, Moisés, fue preparado en el palacio de Faraón con el fin de ser un gran estadista. Era un estadista suficientemente capaz, al grado que el Faraón confiaba más en Moshe, en Moisés, el sacado de las aguas, que en los propios hijos que habían salido de él mismo, de sus lomos. Confiaba más en él porque veía mayor capacidad. Le dieron los mejores maestros, los mejores catedráticos, las mejores personas rodearon al gran Moisés para darle la capacidad necesaria. Y luego, ya al estar a cierta edad, Dios permite los acontecimientos necesarios para que el mismo príncipe de Egipto llamado Moisés tuviera que huir al desierto. Moisés tuvo 2 universidades, una en Egipto, la otra en pleno desierto. Pero ya cuando regresa del desierto, Moisés ya no es el príncipe, Moisés ya no es el guerrero, es el siervo del Dios eterno, que llegaba no con los poderosos ejércitos del faraón, sino que con una vara de pastor, con el fin de liberar al pueblo hebreo que tenía demasiados siglos de estar esclavo en Egipto. El crecimiento es importante, pero un crecimiento numérico no es tan importante si no tiene un crecimiento espiritual. Es clave e importantísimo en este tiempo final que nos interesemos en crecer espiritualmente, que nos interesemos en crecer en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de la palabra de Dios, que no vivamos simplemente un evangelio emocional, sino que tengamos las convicciones plenas y estemos sustentados en la fe, que venga lo que venga, suceda lo que suceda, anclados permanentemente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aquí hay hombres y mujeres a quienes Dios quiere usar grandemente. Yo he oído de decenas de predicadores a quienes Dios ha usado en los buses, en los mercados, que tal vez son vistos con menosprecio por la demás gente. Déjeme decirle que yo, cuando Dios me llamó, estando en la aviación, comencé a predicar en la calle, en los parques, en los buses, en el hospital. Mi madre creyó que yo estaba loco. Le decían: pobre, mire, doña Elba, lástima a su muchacho, tan guapo, aleluya. Pero se volvió loco, está soviético. Pero no era una locura humana, era la unción del Espíritu que me había tomado y no podía estarme quieto, sino que tenía que salir a pregonar las verdades eternas. Pero eso no quedó allí. Con el llamado vino un reto, un desafío de poder crecer en el conocimiento de Dios, de no convertirme en un calientabancas o calientasillas, sino en tener una preparación constante, no solo en lo que es espiritual, sino en un conocimiento de la palabra, para poder transmitir el mensaje de una buena manera, para que el nombre del Mesías sea glorificado. Hay hombres y mujeres, repito por tercera vez, a quienes Dios quiere usar grandemente en este tiempo y en esta iglesia y en esta región, pero son haraganes, no quieren crecer, no quieren prepararse, no escudriñan la palabra, no se someten al ayuno. Tienen oportunidades de prepararse y no lo hacen, tienen oportunidad de sacrificarse y no lo hacen. Mientras tú no estés en realidad
aprovechando la oportunidad que Dios te ha dado para crecer en conocimiento, para crecer en sabiduría, para crecer en estatura como el mismo Cristo, será en vano que tengas una doble unción del Espíritu. Tu cabeza no va a funcionar como debiera. Dios te querrá confiar cosas grandes y maravillosas, pero tu estatura estará demasiado pequeña y no vas a poder soportar el peso de lo que Dios quiere colocar sobre tus hombros. Pablo le dijo a su hijo en la fe, ¿están aquí todavía? Pablo le dijo: Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Qué triste es oír predicadores jóvenes que tienen la unción del Espíritu, pero que parecen cassettes repetitivos, repiten sus mismos mensajes siempre que les toca predicar. Lo repiten, la misma canción, el mismo CD, porque no dedican tiempo a la búsqueda y no están en el reposo de Dios para que la revelación de la palabra venga fresca y pura y tenga fortaleza para la vida de los necesitados. Él dijo que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Predicador amado, líder, supervisor, coordinador de zona y especialmente pastor de distrito y pastor general. El pueblo quiere palabra fresca, palabra fresca, palabra fresca. No pan tostado, no tortilla recalentada. Quiere palabra fresca enviada del cielo, pero para ello necesitamos internamente tener las agallas para someternos al crecimiento que Dios quiere darnos y salir de la zona de comodidad, ahí con los laureles en la cabeza, sin saber que esos laureles pueden matarnos. Recordemos que no hemos ganado Mazatenango todavía, no hemos ganado Suchitepeques todavía. Cuando Dios nos trajo aquí, Él dijo que no nos daría reposo hasta que Suchitepeques fuera totalmente para Cristo Jesús. Y he aquí estoy para recordártelo, porque desde este púlpito el Señor lo habló bajo la unción del Espíritu Santo. No podemos cantar glorias ni sentirnos satisfechos mientras no hemos logrado la meta y el objetivo que el Señor nos ha puesto por delante. Algo que hay que tomar en cuenta hoy es esto. ¿Qué sucede con la persona que no crece? En primer lugar, el que no crece, decrece. El mundo no se detiene. El mundo avanza. Si tú y yo no crecemos espiritualmente, no maduramos emocionalmente, no crecemos intelectualmente, nos vamos a rezagar. Los títulos de educación media, que antes eran tan cotizados, como maestro, perito contador, perito en administración de empresa, hoy son como un plan básico de antes. Las licenciaturas de este tiempo son como un bachillerato de antes. Tú no te puedes conformar. El que no crece, decrece. Es bueno que dejes ya de robar oxígeno y pongamos mano a la obra y comencemos a crecer en todas las áreas de la vida. Como pastor he tenido que ver cómo vienen jóvenes y señoritas en su niñez, en su adolescencia, y caminan por la iglesia. Y qué triste que no se les vea crecer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, sino que entre más crecen, más pícaros son. No se les ve avance, no se les ve crecimiento. Al contrario, se ve que decaen y decaen y decaen y resultan yéndose. ¿Por qué? Por falta de crecimiento. El que no crece, decrece. Proverbios capítulo 10, versículo 4, abra su Biblia. La palabra de Dios dice:
La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ya tiene ese pasaje conmigo. Proverbios 10:4, repítalo conmigo. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En este mundo hay demasiados cambios. El que no está creciendo, está decreciendo. No hay zona neutral. La iglesia que no está creciendo está muriendo. ¿Cuántos niños nacen diariamente? ¿Cuántos niños nacen semanalmente? ¿Cuántos niños nacen mensualmente? ¿Cuántos niños nacen anualmente? Una iglesia que no va al compás ahí del crecimiento demográfico y alcanzando las almas para Cristo, tarde o temprano va a desaparecer. Cuando Dios me ha permitido viajar, recuerdo haber sido llamado por un grupo de ancianos, fundadores de cierta denominación en Norteamérica, y el haberme invitado a un estado que le llaman el cinturón bíblico de América, que es el estado de Tennessee, en donde están las oficinas mundiales de grandes denominaciones que fueron en realidad históricas. Me di cuenta en una gigantesca congregación, una catedral hermosísima. El más joven de ellos tenía 63 años. Sus hijos ya no estaban en la iglesia, ni sus nietos, ni mucho menos sus tataranietos. Se habían conformado ellos a que llegaba la abuelita y tocaba el piano demasiado lindo, y pasaba el coro de la iglesia a adormecer a los feligreses, y medio pasaba el otro viejito a medio hablar para que la gente no se molestara y que no se fuera a enojar. Mejor si le bajaran volumen a la situación para que pudieran dormirse en su butaca en lo que el viejito terminaba su sermón. Y Estados Unidos, siendo de cuna protestante y que ha marcado la historia y ha sido la nación que Dios ha escogido para ir velando y peleando por los derechos de los hombres, ahora está decayendo poco a poco, porque aunque tiene cierto crecimiento económico, espiritualmente en un momento dejó de crecer, dejó de avanzar, dejó de interesarse en lo espiritual, al grado que hoy han sacado la Biblia de los colegios y están por sacarla del Capitolio, del Congreso. Eso es triste, porque en vez de avanzar, están retrocediendo. El que no crece, decrece. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta que sucede con la persona que no crece es que el que no crece vivirá frustrado. Mire usted a la persona que tuvo la oportunidad de estudiar y de prepararse y de crecer en ciertos aspectos de la vida y no lo aprovechó. Usted los va a ver siempre frustrados, porque no logran alcanzar sus objetivos, no logran alcanzar sus metas, y dicen: si tan solo hubiera estudiado, mi papá me dijo que me preparara, mi mamá me decía tenés que seguir, y ahora Malaya ya va lejos. Te tienes que conformar, y no quiero ofender a nadie, a un trabajo que no te ayuda a sustentar ni a tu familia. Te tienes que conformar a un maltrato de un patrón que no respeta ni a Dios ni a los hombres. Te tienes que conformar porque no tuviste el valor, y repito, las agallas de poder prepararte concienzudamente y poder ser un hombre o una mujer que sacara adelante a su familia. Mas para que no me pongas esos ojos de mazateco enojado, quiero recordarte que todavía hay oportunidad si te despiertas en el nombre de Cristo y dejas de dormir en tus laureles y te levantas en el nombre de Jesús para tomar de lleno el crecimiento en todas las áreas de tu vida. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Otra cosa que sucede a la persona que no crece: el que no crece desperdiciará buenas oportunidades. ¿Están aquí todavía? Quiera Dios
que abras tu corazón a este mensaje y sueñes con este mensaje, o tengas pesadillas con este mensaje, pero que despiertes para empezar de nuevo. El que no crece va a desperdiciar buenas oportunidades. El mundo da oportunidades a los que están preparados. Seamos realistas. El mundo da oportunidades a los que están preparados. Nosotros heredamos un evangelio donde nuestros abuelos y nuestros padres siempre nos gritaban: Cristo viene, Cristo ya viene, y yo sé que ya viene. Pero por ese tipo de énfasis extremado, la gente no se preparó, y tuvieron las iglesias un montón de ignorantes que hablaban en lenguas y se sacudían, pero no sabían cómo enfrentar al mundo, ni sabían cómo sacar adelante a su familia. Se quedaron hablando en lenguas, se quedaron temblando, se quedaron conociendo la Biblia y se quedaron esperando que Cristo viniera, y entre todo ese tiempo se hicieron viejitos, petacudos y amargados. El pueblo cristiano debe ser equilibrado, debe tener un equilibrio. Debemos esperar a Cristo y guardar santidad y vivir para Él. Pero mientras estamos en la tierra, debemos de crecer y debemos de avanzar. No debemos de ser religiosos aguados, como aquellos muchachos que le dice: hermanito, prepárese. ¿Para qué, mi hermano? Cristo ya viene. En el cielo no hay títulos, Cristo ya viene, dice el haraganote, porque no quiere estudiar, no quiere prepararse, no quiere sacrificarse, no quiere avanzar. Pablo dijo que Cristo venía, Pedro también lo predicó, y se enfatiza que Cristo viene. Es por eso que estamos aquí reunidos. Pero mientras Él viene, hay que crecer, hay que prepararnos, hay que avanzar, hay que crecer. Dios no viene por haraganes, Él viene por gente diligente, Él viene por gente esforzada, Él viene por gente que se prepara, Él viene por gente que ve más allá, en el nombre poderoso y sagrado de Cristo Jesús el Señor. Proverbios capítulo 10 versículo 5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay jóvenes aquí entre nosotros. Pónganse de pie los jóvenes. Todos los que son jóvenes, pónganse de pie. Los que ya se crean viejos, siéntense y descansen en paz. Ustedes que son jóvenes, ustedes de aquí en adelante son responsables de crecer. Porque si no se lo dijeron en su casa, aquí se los estoy diciendo ahora en el nombre de Jesús. El que no crece, decrece. Y me daría tristeza si Cristo no ha venido dentro de 5 años o 10 años, verle las caras de amargados porque no se prepararon, enfrentando posiblemente una situación de adversidades y no saber cómo salir adelante. Tú estás vivo ahora y tienes la responsabilidad de prepararse. Si no sabes leer, aprende a leer. Si no pudiste avanzar en cierta área de tu vida, hoy hay estudio por madurez, plan fin de semana. Sacrifícate, esfuérzate. No sigas siendo el mismo ignorante que te heredaron los padres. Tú eres hijo del Dios viviente. Tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. Y es necesario que entiendas que debemos de prepararnos constantemente en el nombre de Jesús. Digan un fuerte gloria a Dios para siempre. Siéntense. Pónganse de pie los viejitos. Les amamos con todo el corazón, ancianos. Con todo el corazón les amamos y deseamos que Dios les bendiga. Siéntense, por favor. El crecimiento es clave. Dígale al que está a la par de usted: crezcamos. Debemos de crecer, dígale. Ahora con amor dile: no te quedes enano. Crezcamos. ¿Cuáles son las características del crecimiento?
Algo que es importante tomar en cuenta en lo que es el crecimiento es que el crecimiento no es un evento. El crecimiento es un proceso. Hay gente que quiere crecer de la noche a la mañana, pero ese no es un verdadero crecimiento. El verdadero crecimiento es un proceso, es un sistema adoptado para llegar a determinado fin. Hay gente que quiere crecer definitivamente espiritualmente en una vigilia, o quiere crecer espiritualmente de una manera definitiva en un ayuno, o quiere crecer definitivamente espiritualmente en un retiro o en un encuentro. Esos son eventos que son importantes, y esos eventos lo que van a hacer es motivarte a tomar decisiones a ti y a mí. Un congreso, un retiro, un seminario, una vigilia, un ayuno nos va a motivar a tomar decisiones, pero el crecimiento es un proceso. Hay personas que, amando tanto la obra de Dios, dicen: ayunemos, programemos 2 o 3 días de ayuno, pero si esos 2 o 3 días de ayuno no van acompañados con un proceso, será en vano. Ayunaron la semana pasada, dentro de 2 o 3 semanas el ayuno ya se les olvidó. He ahí el error de algunos coordinadores, algunos supervisores y algunos líderes que programan un ayuno y no preparan un proceso. El crecimiento no es un evento. El crecimiento es un proceso continuo, constante. Debemos de mantenerlo para lograr un verdadero crecimiento. Dan gloria a Dios todavía. Pablo el apóstol fue instruido a través de un proceso. Él fue instruido antes de su conversión. Él fue instruido después de su conversión. Y hay un pasaje en la epístola a los Efesios, dice: no que lo haya ya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús mi Señor. Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús mi Señor. Otra característica del crecimiento: el crecimiento no viene por casualidad. El crecimiento es intencional. Tú debes de tener la intención de crecer. Tú debes de tener el deseo de crecer. El crecimiento no es un loteriazo. El crecimiento no es un toque de la suerte. ¡Oh, qué suerte! No, es intencional. El crecimiento tú debes provocarlo. El crecimiento yo debo provocarlo. En lo que es la iglesia, la visión, el crecimiento lo da Dios cuando todos nos unimos y vamos en pos del proceso para alcanzar el crecimiento. Lo que ahora usted ve se debe a la gracia, a la misericordia de Dios y a un proceso que comenzó con un grupo familiar. Su servidor fue líder de un grupo familiar. Mi esposa no está por aquí. Si la encuentran, me avisan. Ella fue líder de otro grupo familiar. Ella, ahí en su grupo, estuvo Marco Tulio de León, que ahora es pastor en Chocolá. Eliazar Basilio Rodas, que ahora es pastor en Santo Tomás La Unión. En mi grupo estuvo Miguel Ángel Rosales, que hoy es pastor en San Francisco, Zapotitlán. Estuvo hermano Joel López, que es el siervo que Dios usa aquí en alabanza. Estuvo hermano Noel López, que es igualmente el siervo que Dios usa aquí en la batería. Fueron miembros de mi grupo familiar. Y hubo un proceso, y luego ese grupo se partió y comenzó el crecimiento y nos manteníamos. Recuerdo que llegó gente que quería cambiar la visión y quería cambiar la estrategia y decían: hagamos esto, mejor hagamos lo otro, miren, intentemos esto. Pero la visión que Dios nos había dado era clara, y seguimos en la estrategia, y seguimos en la estrategia. Nos acostumbramos a que siempre iba a venir gente que quería cambiar la visión, siempre vendría gente que contraatacaría y quería desviar la estrategia, pero nos hemos mantenido en el nombre de Jesús. Y esto se lo debemos a Cristo
Cristo Jesús. En poco tiempo ahora, y toda la gloria sea para el Señor. Según dicen los estudios de CEPAL, Casa del Alfarero es una de las 5 iglesias más grandes en este país de Guatemala, y les llama tanto la atención que viviendo en una ciudad tan pequeña como Mazatenango, con apenas 40,000 habitantes, estamos ganando casi el 10% de los que habitan esta ciudad, en el nombre poderoso y sagrado de Cristo Jesús el Señor. Pero se debe a un proceso. Hubo un proceso. El crecimiento es un proceso, no es solo un evento. El crecimiento no viene por casualidad. El crecimiento es intencional. Debemos de tener el deseo, la intención de crecer. Yo conozco pastores que vienen con caitillos a Mazatenango. Apenas hablan el Castilla, dicen ellos, apenas hablan en español. Y sabe, yo soy testigo, porque yo antes tenía una librería también. Me encargaban libros. Yo decía, ¿cómo me va a poder pagar este hermano este libro? Cuando ellos llegaban con sus caitillos y sus morralitos, Obed, ¿me trajiste la libra? Sí, le decía, te lo traje. Señálamela. Ok, yo se lo sacaba. Besaba la pasta y comenzaba a abrirlo. Esta es la libra que yo está esperando aquí. De veras, pero ¿sabes qué cuesta? Pues no me importa. ¿Qué cuesta? 500 billetes. No importa, pastor. Las almas valen mucho más que eso. Y se preparaban. Yo me quedaba admirado. Conozco uno de los hombres de Dios que vive en La Ceiba, Samayac. Samuel es su nombre. Hombre preparadísimo. Llevaba comentarios, llevaba enciclopedias bíblicas, que llevaba situaciones teológicas, llevaba una serie de estudios, y allá se preparaba y se preparaba y se preparaba. Cierto día él me invitó a predicar a su iglesia. Él se daba esos sermones, estilo de esos, pero bien trazaditos, bien enseñaditos, para que su gente quedara bien consolidada. Yo la pregunta que me hacía era, ¿será que este entiende lo que lee? Pero parece que sí. Tiene programas en la radio. En la radio se oye una elocuencia tremenda, y la gente se imagina qué teólogo será ese tipo. Cuando sale de la cabina de radio, echa su morralito, ahí ciertas copias que él lleva siempre, sus caitíos, y regresa a su lugar donde Dios lo ha puesto, porque es un hombre preparado para toda buena obra. ¿Se ha dado cuenta usted que hay gente que tiene años y años de predicar? No aquí, por allá lejos, pero no pueden ni trazar su mensaje. Esa no es responsabilidad de Dios. Esa es responsabilidad tuya y mía. Dígale con amor al que está a la par de usted, ahí te hablan. El crecimiento es intencional. Debemos de tener la intención de crecer. Abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Versículo 13 en adelante. 1 Timoteo 4, 13 en adelante. ¿Qué dice? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué es lo primero que le encarga Pablo a su hijo en la fe? ¿Qué le dice? Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Todos los predicadores, como mínimo, debemos de leer siquiera una vez al año toda la Biblia. Al año toda la Biblia.
y volver a repetirla. Si usted lo puede hacer en 6 meses, gloria a Dios. Lo importante es que asimile lo que está leyendo. Pero como mínimo debemos de leer toda la Biblia, tan siquiera en un año. ¿Dicen amén todavía? El crecimiento no es automático. El crecimiento demanda esfuerzo personal. Repítalo conmigo. El crecimiento no es automático. El crecimiento demanda esfuerzo personal. Nadie va a crecer sin proponérselo. El crecimiento no es automático. Debemos de esforzarnos para lograr el crecimiento. Debemos de disciplinarnos para poder crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Ya vamos a tocar algo que es muy importante también. Pero seguimos con las características del crecimiento. Cuando nosotros hemos decidido crecer y ya hemos propuesto en nuestro corazón el crecer, ya tenemos la intención de crecer, debemos de entender que no todos tenemos los mismos talentos. El crecimiento debe ser de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestras características o de acuerdo a nuestras inclinaciones. Por ejemplo, un joven que en primero básico reprobó matemáticas, la sacó de retranca a última hora. En segundo reprobó matemáticas y la volvió a sacar a última hora. En tercero reprobó matemáticas y luego se le antoja estudiar perito contador. Esa no es su inclinación. Esa no es su área fuerte. Aquel que habiendo salido de perito, de bachiller, de maestro, solo ve, apenas mata un zancudo y ese zancudo llevaba sangre y ya se siente mal, ¡ay, la sangre! Ve una jeringa y se pone hasta pálido. Y luego se le pregunta, ¿qué estás estudiando? Medicina. Esa no es su inclinación. ¿Y por qué estás estudiando medicina? Eso quería mi mamá, dice. Si queremos crecer, debemos de tomar en cuenta que no todos tenemos los mismos talentos. No todos tenemos las mismas habilidades. Debemos de proponernos crecer de acuerdo a nuestras características y de acuerdo a nuestras inclinaciones. Debemos de trabajar en las áreas que tenemos fuertes para ser más efectivos. Debemos de esforzarnos. Tú tienes un área, tú te inclinas a cierta área de la vida, tú tienes cierta área que te gusta y te desenvuelves. Hay personas que es bien diplomática para hablar, les gusta saludar y que aquí, que allá, y sonríe y da la mano y da un buen abrazo. Pues esa persona debe prepararse para estudiar buenas relaciones humanas y ser un buen diplomático que represente bien a Guatemala. Debe prepararse según su inclinación. Pero viene alguien que no puede hablar, que medio tartamudea y que cuando llega gente a visitar su casa se mete debajo de la cama y dice, yo quiero ser locutor. Dice, saber cómo va a ser, solo que le metan el micrófono debajo de la cama. Dependiendo tus características, dependiendo tus inclinaciones, qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te motiva, de acuerdo a eso debe ir el crecimiento con la ayuda del Dios Todopoderoso. Ya para terminar, pasos para el crecimiento personal. Pero antes de hablarle de los pasos para el crecimiento, surge una pregunta: ¿cuántos verdaderamente quieren crecer? Aquí de este lado, ¿cuántos verdaderamente quieren crecer? Tal vez no me entendieron. Yo no me refiero de estatura, porque para algunos ya es un poco difícil, aunque eso no importa. Pero verdaderamente quieren crecer todos en el nombre de Jesús. Claro que sí, todos queremos crecer. Pues el primer paso para el crecimiento personal es que el crecimiento
debe ser inspirado por una visión. El crecimiento es antecedido por una visión. Tú y yo debemos de tener visión. Como iglesia, como ministerio, tenemos visión. Dios nos ha dado una visión. Hace poco, el martes, precisamente nos reunimos en un desayuno con los siervos de Dios, los pastores, los coordinadores, y nos acompañó uno de los siervos más allegados, hermano Leonel Meneses. Estuvimos hablando sobre cómo apuntalar para el crecimiento, sobre qué tenemos que hacer, qué áreas tenemos que fortalecer, y estuvimos hablando y poniéndonos de acuerdo para un crecimiento. ¿Por qué? Ya hay una visión, ya hay una visión clara, y hay una visión contundente, una visión clara que Dios ha dado. La visión antecede al crecimiento. Usted hasta ahora está viendo los portones medio colocados. Yo esos portones los vi colocados hace 5 años. Solo que no los vi de ese color. Usted se va a dar cuenta de qué color los vamos a hacer. Y vi de una manera bien preciosa. El parqueo ahí, el parqueo allá. ¿Para qué le cuento lo de aquí? Esto es preciosísimo. Y siempre que veo, usted por eso ve que cuando bajo las gradas y entro por ahí, me sacudo bien los pies para no ensuciar el piso que ya vamos a colocar. Pero hay una visión, debe haber una visión clara. Pero así como hay una visión de iglesia y de ministerio, debe haber una visión personal. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú eres líder de un grupo familiar, tú eres supervisor, tú eres coordinador de zona, tú eres hombre y mujer de Dios. Tú tienes o debes tener una visión personal. Debemos de tener una visión personal. Primero debemos concebir una visión y luego iniciar el proceso para crecer y para realizar esa visión. Cierra tus ojos un momentito nada más. ¿Cómo te gustaría ser a ti? ¿Cómo te gustaría verte? ¿Qué es lo que más te gustaría? ¿Qué es lo que más te motiva? Ponte a pensar de aquí a un año, ¿qué te gustaría tener? De aquí a 2 años, de aquí a 3 años, ¿cómo te gustaría estar? ¿Qué te agradaría a ti? Vayamos más lejos, de aquí a 5 años. ¿Cómo te gustaría estar? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5 años? Ese deseo ardiente y ferviente que hay en ti, pueda que sea la visión que Dios ha puesto delante de ti. Abran sus ojitos. La visión viene antes que el crecimiento. Si tú no tienes visión, tú no tienes un objetivo, tú no tienes un objetivo preciso. La visión antecede aún a la fe. Hay gente que dice que tiene fe, pero no tiene una visión. Si la fe no tiene visión, la fe no tiene que seguir. Es por eso que Hebreos 11 dice: después la fe es la certeza de lo que se espera, pero tú esperas algo que ya viste con los ojos de la fe. Entonces la visión antecede a la fe. El paralítico que es sanado por el toque del Espíritu Santo, allá dentro de él había ansiedad y deseo, y lo profundo de su corazón, él ya se vio de pie. Bartimeo el ciego tenía en claro lo que él quería. Estando tirado con la capa de leproso, él gritaba: Yeshua ben David, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Pero cuando llega el Mesías y lo tiene enfrente, le dice: a ver, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo hubiera podido hacer lo que muchos hacen: Señor, yo te pido que ores por mi abuelita. Ok, le hubiera dicho Jesús: voy a orar por ella, Dios te bendiga, y se hubiera ido. Pero Bartimeo sabía lo que quería. Le dijo: Señor, que recobre la vista. El Señor lo tocó y le dijo: sé sano. Bartimeo sabía lo que quería. Hay gente que no sabe ni lo que quiere. Apenas sale de primaria ya con 3, 4 traidos, guiritas, pispinuditas ahí, todas pupusitas ahí, chiquitillas. Eso es vergonzoso.
Gritos de 12, 13 años, hablando con el coordinador. Hermano coordinador, vaya a pedirme a la Bartola, estoy enamorado de ella. Está loco. Ustedes no saben ni lo que quieren. Tienen visión de ser mamá y ni siquiera buenos hijos han sido. La visión antecede al crecimiento. Están aquí todavía. Debe haber una visión clara. La visión la recibes siguiendo la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Eso se va a manifestar fuertemente en ti. La visión es clave. La visión te va a dar el motivo, la razón por el cual tú estás aquí. La razón, el motivo por el cual tú estás estudiando. La razón, el motivo por el cual tú te levantas temprano en la mañana, te bañas y te arreglas y sales rápido. Tienes una visión, un deseo ardiente dentro de ti que te motiva. El que tiene visión no es haragán, no es perezoso. El que tiene visión no es estático. El que tiene visión no se acuesta a dormir. Esa misma visión no le permite estar estático. Está pensando y está recibiendo, y ahí está, y vamos esto, y ahí está caminando y va avanzando, y ahí viene la visión enfatizándole, y ahí va avanzando. Aunque hayan estorbos, hayan contratiempos, hayan ciertas cosas que lo quieran desviar, ella o él se mantiene en la visión que Dios ha puesto en su corazón. Dan gloria a Dios todavía. El segundo paso para el crecimiento personal, para poder crecer, debe haber disciplina. Sin disciplina no hay crecimiento. Para poder crecer debemos hacer lo que debemos hacer de manera continua. Jamás lograremos crecer si no desarrollamos una disciplina clara, contundente, necesaria para seguir haciendo lo que debemos hacer. Disciplina es importante. Cuando en el sistema de grupos familiares sabemos que el miércoles es planificación y el sábado es la reunión familiar, eso no puede cambiarse nunca. Eso no debe cambiarse jamás. Es una disciplina. Así se planifica, así se planificó antier, así se planificó la semana antepasada, así se planificó en enero, febrero, marzo, que es el mejor mes del año. Así se debe planificar siempre hasta nueva orden. Eso es disciplina. Pero si por cualquier antojo, porque cumplió años el gato o le querían dar un abrazo al puma, vamos a cambiar la reunión del sábado, hermano, y lo vamos a pasar para viernes. Discúlpeme, pero ya arruinaron el sistema y ya se indisciplinaron. Por eso no hay avance. Se dijo que la reunión es el sábado. Eso es disciplina. Es tener el carácter necesario para mantenerse, haciendo hasta alcanzar el objetivo. Eso es disciplina. Levantarse. Mire a los fisiculturistas, a la misma hora, los mismos alimentos, tratando de fortalecer su cuerpo. ¿Por qué cree usted que hay selecciones de naciones aquí cerca que no van a un mundial? No tienen disciplina. Los entrena uno, los entrena el otro, los entrena otro. Y luego cuando les pregunta, ¿cómo estuvo el partido vos? La selección jugó como nunca, mi hermano, pero perdió como siempre. No hay disciplina. La disciplina es una constancia. Constancia. Santiago, Jacobo, el hermano del Señor, tenía tanta disciplina en la oración que cuando llegaron, él ya estaba muerto, hincado. Al levantarlo de ahí, sus rodillas tenían callos, le llamaban rodillas de camello. Sus caitillos tenían una abertura donde salía el dedo pulgar del pie y los otros dedos, y así los tenía. Tenía la marca en su uña del dedo pulgar del pie, en donde él siempre estaba postrado. Esa era su disciplina. Hay gente que quiere progresar, quiere ser un gran profesional dentro de unos 5 años, pero nunca estudia, nunca se prepara y dice que no tiene tiempo.
lo que más sobra es el tiempo. Yo sé que eso es lo más caro y como que es difícil de conseguirlo, pero hay tiempo. Eclesiastés dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y ahí desarrolla: hay tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar, hay tiempo de reír y tiempo para dejar de reír. Aún dice que hay tiempo hasta para bailar y dejar de bailar. Todo tiene su tiempo. Dígale al que está a la par de usted: tenemos tiempo. Debe haber disciplina. Les vuelvo a preguntar: ¿cuántos quieren crecer verdaderamente? El comerciante debe tener disciplina. Si no tiene disciplina, va a quebrar su negocio. Ganó 100 quetzales en el día y se gastó 99. ¿Cómo va a progresar? Hermano, es que yo quiero tener una empresa donde siquiera hayan 100 trabajadores como mínimo, pero es gastón y medio. No se prepara, no abre temprano su negocio, no atiende bien, no lo limpia, no tiene ahí bien arregladito. ¿Me entiende? El comerciante debe tener disciplina, debe tener siempre una buena sonrisa. Aunque aquel cliente venga con cara de piedra, él dice: piedrecita linda, ¿qué le puedo servirte, tuntón? ¿Me entiende? Pero siempre está con una sonrisa. Debe tener disciplina. Y hay veces que va a ganar bastante, otras veces no, pero como es disciplinado, él va a mantener su negocio siempre a flote. Él no va a hacer un gastonazo. Hay gente aquí que gana bien, pero nunca prospera. No es rico aquel que gana mucho, es rico aquel que sabe ahorrar. ¿De qué te sirve a ti ganar 15,000 quetzales si los 15,000 te matas en un mes? ¿De qué te sirve? Tú puedes captarte y decir: yo gano 30,000 billetes, pero todo lo despilfarrás. Entonces no eres rico, eres pelado como cualquier otro. Pero si tú ganas 2,000 quetzales, ganas 2,000 quetzales, pero tú gastas 1,500 en todos los gastos que tienes y siempre cada mes guardas 500, tú eres más rico que aquel que gana 30,000. Tú tienes dinero, recurso para guardar, y al pasar el tiempo tú vas a tener un buen recurso y un plan de jubilación más adelante. Pero si todo te lo matas, todo te lo gastas. Aquí hay gente que gana bien, pero no tiene ni siquiera para comprar un su lotecito, y si se enoja, que Dios le bendiga, papayito lindo, pero es bueno que despierte ya. Pero si les gusta andar de restaurante en restaurante, si les gusta andar bien vestido, aunque estén alquilando una choza, Dios no te ha llamado a estarle alquilando a un impío, hombre. Tú eres hijo del Dios Todopoderoso. Despierta, colócate metas, abre tus ojos, tenga una visión clara y avance en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Pero debemos de ser disciplinados. Debemos de tener disciplina. Repita conmigo: amemos a doña Disciplina, abracémosla y durmamos con ella. La disciplina es clave. Eso es importante. Aquí hay gente que tiene una buena arte, son buenos albañiles, son buenos carpinteros, son buenos sastres. Yo te pregunto, mi hermano, mi brother, mi guachalal, toda la vida vas a estar con esa misma maquinita vieja que ya está toda coja, todo el tiempo vas a estar así, bárbaro? ¿Será posible? O todo el tiempo con la misma cuchara vieja. Préstame tu plomo, vos, Bartolo, es que perdió el mío, dice. Ni su herramienta tiene. Debe haber disciplina. No se enojen, hombre, Cristo les ama. Debe haber disciplina. Debemos de ser disciplinados en todo lo que hacemos. La disciplina es clave. Cuando un líder toma un grupo familiar y funciona como se le ha enseñado, como dice el sistema, crece. Cuando un supervisor cumple con su función, como lo dice el sistema,
hace lo que tiene que hacer, visitas programadas, la planificación necesaria, la reunión del sábado, trae a la gente el lunes para que se consolide, trae a su grupo el domingo, ahí está trabajando como debe de hacerse, definitivamente crece. Pero aquel que empieza a inventarse un montón de cosas y se sale de la disciplina del sistema, no va a crecer. Se necesita disciplina. En tercer lugar, el siguiente paso para el crecimiento: debemos aprovechar los recursos que tenemos para crecer. ¿Cómo se llama este país? ¿Cómo se llama? Guatemala. Lo único que no me gusta de este país es su nombre, porque de mala no tiene nada. Yo le llamo Guatelinda. Aquí hay escuelas, aquí hay institutos de educación básica hasta por cooperativa. Aquí hay universidades a distancia. Hay una universidad que prepara a sus estudiantes por internet. Aquí no está estudiando el que no quiere estudiar, el que quiere ser cabezón todo el tiempo. Pero hay oportunidad para estudiar, hay oportunidad para prepararse. Usted no sabe si aquí en medio nuestro está el presidente de Guatemala dentro de algunos 5 o 10 años. Usted no se imagina. La iglesia perdió de vista muchos aspectos, y por eso es que luego quedó una serie de personas que en realidad no tenían la preparación adecuada para enfrentar al mundo. Yo sé que no es con ejército ni con fuerza, pero es necesario que el cristiano, el hijo de Dios, despierte. ¿Por qué te quejas que los impíos gobiernan? ¿Por qué te quejas que tus autoridades son impías, idólatras, hijas del diablo? Porque no hay hijos de Dios con la suficientemente preparación para sacar la cara en el nombre de Jesús, temerosos de Dios, con la Biblia en la mano, y sacar adelante su ciudad o su país. ¿Por qué? Porque no hay preparación. El cristiano debe ser el mejor trabajador de su empresa, el mejor comerciante de la ciudad, el mejor empresario de la región, el mejor médico que existe en todo este país, la mejor secretaria, el mejor maestro, la mejor maestra, el mejor perito contador, el mejor mecánico que no pone las tuercas al revés. Lo mejor de lo mejor. Somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, somos pueblo santo, somos pueblo adquirido por Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que debemos de despertar y debemos de crecer en el nombre de Jesús. Dele un fuerte gloria a Dios, al Señor. Y ya para terminar, debemos aprovechar los recursos informales que hay. Aquí en la Biblia, aquí te habla de todo. Te habla de política, de estrategias militares, te habla de romances, te habla de empresarios, te habla hasta de dar recetas de cocina, hasta te habla cómo curar las llagas. Este libro santo y precioso lo tiene todo. Pero muchos no lo aman, no lo leen, no lo escudriñan. Ahí en el Éxodo, en el Levítico, en el Deuteronomio, le habla el Señor a través de Moshe Rabenu, el gran Moisés, y le dice a Israel: yo te enseño cómo hacer la riqueza. Si haces esto, esto y esto y esto, yo te voy a prosperar. Si te apartas de esto y esto y esto, yo voy a levantar tu cabeza, porque tú fuiste llamado a ser cabeza y a no ser cola. Aquel que es inteligente y toma la Biblia dice: oh, aquí está la receta para prosperar, aquí está la receta del empresario. Pues yo lo voy a poner en práctica en el nombre de Jesús, y yo le garantizo, yo se lo aseguro, que usted será un hombre próspero, un hombre bendecido. En la Argentina, precisamente en Buenos Aires, tenemos más o menos 4.000 o 5.000 judíos que casi se están muriendo de hambre por dejados. Es el único país en Sudamérica, Buenos Aires, Argentina, en donde esos judíos están pelados. Si usted va a Brasil y a otras partes donde están en la diáspora, no hay judío pobre, porque la mayoría pone en práctica eso que está en la Torah, que está en la Biblia, y prosperan. Se ha visto judíos que llegan con una valija a una ciudad, y como los menosprecian, de: ah, mire hermano, aquí no hay para usted, bájese para allá y para allá, lo ponen cerquita en un basurero, ya lo dejan. Allá viene el judío, coloca su champa, hace su pacto con el Eterno y comienza a trabajar. Vaya a verlo entre 5 o 7 años. En eso que era basurero, ahora está el banco más grande de esa ciudad. Ellos han confiado en Dios y no se sientan en sus laureles a soñar.
Un toque de suerte, de repente me sacó la lotería. ¿Quién quita el toque del ángel Gabriel? Nada. Ellos ponen en práctica lo que saben y lo que conocen. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Algo que es clave: el crecimiento debe ser integral. El crecimiento del cristiano debe desarrollarse en todas las áreas. El crecimiento del cristiano debe ser económico, familiar, espiritual y en todas las áreas de su vida. ¿Ha visto usted gente bien consagrada, sometida a Dios, pero con una tronadera de tripas, muriéndose del hambre? Solo le hablan de santidad, de pureza, santidad y pureza, y tiemblan. Y tiemblan, y santidad, y Rambo saca la bazuca y así. Y pelados hasta con zapatos rotos. ¿Dónde queda Rambo? Ni Rocky aparece. El crecimiento verdadero debe ser integral. Hemos de crecer espiritualmente, pero también emocionalmente, financieramente. En todas las áreas de la vida debemos de crecer. No hay ninguno que no sea candidato aquí para crecer. Alguno dirá: ay Dios, brother, pero tú me estás hablando de esto, yo solo la brocha agarro, me pongo a pintar. Pues quiero que seas el mejor pintor de la ciudad, mano. Tú puedes hacerlo en el nombre de Jesús. Ay Dios, hermanito, si usted supiera, yo solo vendiendo jugos me gano la vida. Pues hacer los mejores jugos, invéntate hay una fórmula, ahí hazme la nueva Coca-Cola del último tiempo, invéntatela. Arréglate. No vas a andar vendiendo tus jugos con frijoles en los dientes. Juguitos, juguitos. Báñate, arréglate, ponte guapo, arréglate. Tu negocio puede ser muy pequeño, pero al ver tu sonrisa dice: oh, ¿qué tendrá ese muchacho? No, casi no tiene nada. Siempre que llego dice: no hay, pero al menos por verlo voy a llegar a esa tienda y vas a hacer un buen negocio. Pero si te arreglas, si pones de ti, si atiendes bien, si estás bien aseadito, cuando hablas se ve el reflejo de Dios en ti. La salud, la sanidad, la limpieza. La limpieza no es de ricos y pobres, la limpieza es una vivencia en tu propia vida. Hay gente que dice: ay hermano, es que yo soy muy humilde, dice, porque viven en una casita donde no hay piso, solo pura tierra. Eso no es humildad, eso es pobreza. Hay gente que es pobre y es orgullosa. Y hay gente que tiene una buena posición social y es humilde. La humildad no pelea con nadie. La puede tener el rico y la puede tener el pobre. No confundas la sencillez y la humildad con la pobreza. La humildad puede ser una virtud, una cualidad. La pobreza puede ser una maldición. Cristo se hizo pobre para enriquecernos. Si tú eres panificador, ¿cómo vas a estar con esa misma panadería todo el tiempo? No, despierta. Voy a colocar la mejor panadería en Mazate, mi hermano. Gloria a Dios, siervo, Dios te bendiga. Debemos de crecer, debemos de avanzar en el nombre de Jesús. Dan gloria a Dios. Cada uno debe asumir su responsabilidad en el crecimiento. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano. Los hombres primeramente, los hombres casados. Bueno, ¿qué se hicieron estos bárbaros? No vinieron, mujer. Ah, bien, aquí está. Baje su mano, mi hermano. Todo hombre tenemos la responsabilidad de sacar adelante a nuestra familia. Debemos de tener visión para llevar adelante el hogar. Debemos de tener visión, y como dice el Salmo 127, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El hombre debe saber cómo lanzar esas saetas al éxito. Tú como hombre, como padre, como esposo, debes tener visión. Las mujeres deben apoyar a su esposo en la visión. Si tú eres una madre soltera, una viuda, una mujer soltera, tú debes de tener una visión clara en el nombre de Jesús.
Dios no te ha dejado. Él es tu esposo, Él es tu compañero, y con Él todo lo tienes. El hombre falla, Jesús nunca te va a fallar. Con Él vas a lo seguro. Cada uno de nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad en el crecimiento. Ninguno hay aquí que te puede impedir que tú crezcas. Hubieron hombres como José, a quien hasta el papá y la mamá le metió zancadilla. Los hermanos mayores lo querían botar y hasta lo quisieron matar. José alcanzó el éxito. Tuvo una visión, tuvo un sueño desde niño y lo logró. A David, su misma autoridad superior lo quiso matar. Sus hermanos lo menospreciaron. Y si estudiáramos a fondo la historia, la biografía de David, nos quedaríamos asombrados cómo ese muchacho llega al trono de Israel por la gracia y la misericordia de Dios y por el sueño y la visión que Dios puso en su corazón. Que nada nos detenga. No lamente usted haber nacido en esta ciudad tan linda llamada Mazatenango. No esté buscando otro tipo de cosas, usted diciendo, Malaya, que yo tuviera ojos azules y pelo rubio. Eso no es nada, cuate, hombre. Eso es lo mismo. Gracias a Dios tú tienes corazón y ante todo tienes a Cristo en tu corazón, que es lo más importante. Así es que debemos, en el nombre de Jesús, de crecer en todas las áreas de la vida. Que nada ni nadie te detenga, en el nombre de Jesús. Estamos llenos de palabras negativas, pesimistas. El mundo dice que no se puede. Cristo dice, todo lo puedes, porque yo te fortalezco. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús el Señor. Gloria a Dios. Cierren sus ojos, mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres poderoso. Gracias, Jesús, porque por tu palabra tú nos motivas a crecer en todas las áreas de la vida. Te alabo, te adoro, te glorifico, porque eres bueno, porque eres maravilloso, en el nombre de Jesús.